Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio de Cauterizando el Sonido, el lugar donde comentaremos los temas que nos interesan y sobre todo que nos ayudan a nosotros los estudiantes. Antes de continuar, vamos con otro corte y enseguida regresamos. Tal vez no hablamos mucho, sobre todo no se comenta del todo en este tipo de comunicaciones, pero que sin duda todos hemos vivido. Venimos echándonos un clavado profundo, y cuando digo profundo es profundo de verdad, ya que tiene que ver respecto en la mente, en el corazón, en la forma en la que los jóvenes vivimos y evitamos, distorsionamos y enfrentamos los problemas. Y si tú sueles ser de las personas que piensa que todo está bien, que no pasa nada, que nada le afecta, bueno, hoy quizás puedas descubrir que las cosas son de otra manera y también hay una razón siempre detrás de todo. Así que agarra tu agua, café, tu té, ponte cómodo porque estamos por iniciar. Y recuerda que si quieres consultar más respecto a información de los temas que estoy por compartir, te dejo las páginas para que puedas hacerlo por tu propia cuenta. Psicologiaymente.com, mundopsicólogos.com.mx y addictioncenter.com. Sin más que agregar, iniciamos. Meet the son of a government man and a pillar of salt. I was born with blood on my hands and have all the signs of a bleeding heart. Muy bien, vamos con lo primero. ¿Por qué cuando algo se pone incómodo preferimos desaparecer o ignorar o justificarnos, etcétera? Antes de tirarnos hate o algo parecido, respiremos porque es normal evitar. Al final de cuentas, el cerebro humano está diseñado para alejarse del dolor. Es algo biológico. Pero lo raro aquí es que evitamos todo, o generalmente los jóvenes de ahora lo están haciendo, como las conversaciones, los mensajes, verdades, terminaciones, consecuencias o incluso hasta nosotros mismos. Entre las razones principales nos enfocaremos en cuatro. Uno, cultura de la inmediatez, o así es como se llama, ya que al parecer vivimos hoy en día en la época del lo quiero ya. Comida rápida, respuesta rápida, validación rápida, entretenimiento rápido, como por ejemplo ese hábito que tenemos de siempre cada video que se nos aparece, picarle a velocidad 2 para verlo lo más rápido posible. Y seguramente te has dado cuenta que cuando no lo haces, llegas a sentir esa sensación de que estás desesperado o perdiendo un poco tu tiempo, pero nada más alejado de la realidad. Esto requiere un proceso, tiempo e introspección, y eso es lo que llega a desesperar a muchos. Al igual que los conflictos personales y emocionales, ya que esos no son rápidos y no funcionan así. Dos, la presión del ser perfecto. En redes, genuinamente nadie sube cuando se equivoca o cosas que no quieren que la gente sepa. Tú podrás ver una imagen y decir, sí, acepto que fallé, soy menos, no merezco esto. O también, sí, la regué, perdí, ni modo, no me recuperaré. La realidad es que uno tiene que aceptar sus errores para poder crecer, pero para eso también hay que aceptar y afrontar el miedo, que es algo que no nos enseñan más que nuestras propias experiencias, o si acaso algún padre o maestro que indulgó en el tema cuando éramos más jóvenes para poder de grandes saber cómo controlarlo, manejarlo y superarlo. Tercero, los papás no nos enseñaron a confrontar. Como lo había dicho anteriormente, no es culpa de ellos, como podríamos recordar con las clásicas reglas de no llores, compórtate, no hagas drama, sé fuerte. Al final de cuentas, muchos crecimos sin herramientas para poder manejar, entender o hablar nuestras emociones, y tiene todo el sentido del mundo si a nuestros padres le dieron el mismo método de crianza, en el cual nuestros abuelos no entendían eso de las emociones, ni mucho menos les prestaban la suficiente atención para poder entender lo que sus hijos estaban pasando. Y esto como un gen se hereda. Y por último, la cuarta es que no queremos cargar culpas. La culpa pesa, por eso mucha gente prefiere huir o justificar antes que aceptarla, mucho menos tener la frente a cara. Y esto debido a todo lo anterior ya comentado, al hecho de que no nos enseñaran a cómo entender nuestras emociones, o también el cómo manejar estas situaciones cuando estamos por nuestra propia cuenta o cuando llegamos sin querer a dañar a otra persona, o cuando estas personas nos dañan a nosotros. Con esto en claro, ahora entramos en un tema algo más interesante, y es cuando hacemos algo malo y nos contamos un cuento para no sentirnos tan mal. Todos conocemos a alguien, o incluso hemos sido esa persona, que dice cosas como, lo tuve que engañar porque no estaba dándome el suficiente cariño, o no me hace sentir respecto a como yo quería. No fue mentira, solo fue omitir. Reaccioné así por cómo me habló. No es mi culpa. No lastimé.
fue en su forma de interpretar las cosas. Gente, eso se llama autoengaño, y créanme que es mucho más común de lo que ustedes podrían creer. Pero, ¿por qué es que lo hacemos hasta incluso sin darnos cuenta? En sí hay varias razones, pero de las principales es para proteger nuestro ego, ya que nadie quiere verse como el malo. Entonces, tu mente ajusta la historia para que tengas siempre la razón. También para evitar el conflicto, ya que si aceptas tu error, tienes que tener esas conversaciones incómodas y eso da ansiedad. Pero no mucha gente realmente prefiere eso, ya que ahora es tan sencillo hacer un mensaje de texto o a una llamada, pero realmente es que esas dos cosas llegan a ser o infantiles o cobardes, ya que no demuestran ni madurez ni mucho menos el respeto que la otra persona merece, aún incluso si esa persona se equivocó o sobre todo si tú lo hiciste. También porque queremos ser víctimas de nuestras propias decisiones. Y suena fuerte, pero sí es como pasa. Hay gente que prefiere verse como la víctima porque es mucho más fácil que decir yo lo hice, yo fallé, yo lo arruiné. Y seguramente podrías darte un minuto para pensar cuántas veces hemos sido nosotros de ese lado de la historia o esas personas han estado en ese lugar. Entrando en un tema más específico, como las relaciones amorosas, ¿por qué es que llega a ser tan difícil terminarlas? Todos hemos tenido esa situación en la cual queremos terminar una relación por X o Y motivo, pero no es tan fácil como suena o como uno podría haber pensado cuando estábamos solteros. Podríamos haber pensado, claro que sí, yo no tengo problemas con ser directo y dar la cara y expresar lo que siento aún sin importar lo que le haga a la otra persona. Eso podría ser a primera instancia un pensamiento bastante maduro, pero la realidad es que también llega a ser algo inhumano, ya que es imposible no sentir un poco de empatía respecto a lo que están lidiando tú y esa persona en común. Respecto a las rupturas, centrámonos en por qué cuesta tanto terminar algo que ya no funciona. Varias razones son respecto al apego emocional, ya que pues sí, te acostumbras a la persona, su voz, sus mensajes, sus abrazos, cuando hacían llamadas y te quedaban desvelados, que justamente en la mañana también se volvían a llamar para poder decirse buenos días, bla, 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 bla. Terminar significa tirarte al vacío, ya que obviamente uno se desacostumbra a estar solo después de tanto tiempo compartiendo el tiempo, situaciones, momentos y demás con una persona en especial. También respecto a la fantasía del va a mejorar. A veces lo único que mejora es tu esperanza y simplemente eso, pero en realidad todo sigue igual. Y el único que está lidiando con todo eso eres tú mismo en tu mente, mientras que la otra persona con la que tú crees que también está lidiando eso es nada más alejado de la realidad. Y ni hablar respecto a todo el mundo, ya que es muy probable que todo el tiempo las personas estén muriendo por otras, ya que si te pones a pensar, justamente ahorita podría estar pasando algo así, mientras que tú estás desayunando y yo estoy aquí hablando. También el miedo a estar solo, ya que muchos prefieren una mala relación antes que enfrentarse a sí mismos. Y me refiero al hecho de aceptar que no sabes estar solo, no sabes estar por tu cuenta, no sabes pensar ni decidir, ni tampoco incluso elegir. Y eso es algo preocupante, ya que a cierta edad es inevitable que lleguemos a estar solos. Las personas que no saben estar solas tienden siempre a buscar a toda costa a otra persona sin importar si esta persona no tiene las actitudes o influencias que realmente desearía, ya que ese miedo constante de no poder manejar el estar solo en una habitación llega a ser hasta incluso contraproducente y llega a influenciar en las actividades cotidianas que hacemos. Y esto es más común de lo que tú podrías creer, porque seguramente te ha pasado que una persona está 4 meses de una relación, se termina y al mes ya está empezando a salir con alguien, pasa un tiempo, se acaba y otra vez. Podrías verlo en tu salón de clases de una persona que sale con uno, el otro semestre se acaba y sale con otro del mismo salón o de la misma escuela, universidad, deporte en general. Así que tal vez ya tengas en mente a alguien en particular y así es, o hasta incluso a ti mismo, entre otras miles de situaciones. También la culpa. Si termino, voy a lastimarlo. Sí, eso no está en duda. Dolerá, te pesará la culpa, sentirás que eres la mala persona ahí, pero es mucho más cruel alargar algo muerto. Bien dice el dicho, ¿prefieres el calor de la mentira o el frío de la verdad? Y es que realmente el hecho de no terminar algo por creer que vas a lastimar a otra persona
es algo que no tiene genuinamente demasiada inteligencia emocional, ya que naturalmente al terminar algo que nos importa, mostramos nuestro dolor, mostramos nuestro luto. Pero es mucho peor el hecho de no permitir que la otra persona pueda aceptar eso para poder avanzar y no estar con ellos como si fuéramos nosotros un ancla, porque eso es lo que somos. Genuinamente no estamos correspondiendo a la otra persona como merece serlo, y ese sentimiento de querer protegerla de algo que duele en realidad llega a ser totalmente lo contrario, ya que solo la perjudicamos y lastimamos aún más por un periodo mucho más largo. Y por último, el qué dirán los demás. Las redes sociales no ayudan para nada en esto. La pareja perfecta que subía fotos ya no existe, ya quitamos sus historias destacadas, etcétera, etcétera. Gracias a las redes sociales vivimos en un círculo social tan, pero tan dependiente respecto a la aprobación social de incluso nuestros propios amigos. Pero esto es más común en jóvenes que no tienen la suficiente madurez emocional para poder aceptar hacer actos o decisiones sin importar lo que las demás personas piensen. Y esto, aunque suene muy sencillo, es algo que toma tiempo el poder entender y sobre todo poder hacerlo. Así que no hay demasiada presión en el hecho de si tal vez no lo sabes manejar del todo, ya que de nuevo, son cosas que requieren tiempo, experiencia, entendimiento y sobre todo aceptación. Ahora, si bien en todo esto también llega a haber algunas adicciones emocionales, y no me refiero a sustancias o algo parecido. Cuando hablamos de adicciones pensamos a primera idea lo que te había comentado anteriormente, sustancias y otras cosas, pero también existen las adicciones emocionales que de hecho nos arrastran a varios de nosotros los jóvenes. Por ejemplo, la adicción a la validación. Necesitas que otros te digan, estás bien, vales esto, qué bueno que sí, porque tú eres así, ya que naturalmente si uno aprende a vivir por las validaciones de las personas que les importan, llega con el tiempo a ser contraproducente, ya que esta validación puede venir de cualquier persona que nosotros decidamos poner como una persona importante para nosotros. Y esto no se cierra solo a familiares o amigos, sino también tal vez a personas que ni siquiera conozcamos, como nuestros ídolos, artistas, escritores que ya fallecieron, etcétera, etcétera. Así que es genuinamente el ponernos una soga que nosotros mismos amarramos. La segunda es la adicción al drama. Personas que sin conflicto no saben vivir, se sienten vivas solo en el caos, y aunque esto pueda sonar atractivo si eres ese tipo de personas, entenderás con el tiempo que llega a ser algo contraproducente, ya que no te permite entender cómo es una relación sana, ni mucho menos poder tener una, y siempre te pone como el conflicto entre todo, debido a que no pudiste entender cómo es una relación sin esa necesidad de drama o algo pesado que tengan que pasar juntos. Tercero es la adicción a la distracción. Evitas pensar, por eso necesitas ruido o alguna fuente de actividad que te pueda distraer, como la música, redes sociales, fiestas, lo que sea. Y esto, más allá de sanarte o ayudarte, solo alarga el problema, porque no lo estás aceptando, lo estás callando. Cuarto, adicción al parche emocional. O sea, ahora sí, como el ámbito de relaciones, alcohol, sustancias, compras, comidas, sirven para no sentir, para poder canalizar. No, estoy bien y me voy a comprar esto y voy a estar mejor así, no necesito lo demás. Tarde o temprano siempre nos llega a pesar lo que queremos esconder, sin importar con qué nos rodeemos. Sin duda un tema muy interesante, pero que también nos abre un hincapié hacia algo que justamente llega a suceder mucho cuando tenemos estas situaciones. Volteamos atrás para ver si alguna vez tuvimos algo igual y poder agarrarnos de ahí un ejemplo o una manera de poder caminar en lo que ahora en el presente tenemos que hacer ante la situación que se nos presenta. Esto si bien se llama nostalgia y es algo demasiado común, pero no solo en los jóvenes, sino incluso también en los adultos y en las personas mayores, ya que es algo con lo que nacemos y que se va creando a partir de nuestras memorias, recuerdos y demás. Porque, por ejemplo, ¿quién nos ha quedado tirado en la cama escuchando a lo mejor alguna canción vieja que hace mucho que no escuchabas y de casualidad se te apareció y la pusiste o se apareció en la televisión o en donde sea que estuvieras escuchando? Y te llega el pensamiento de decir, wow,
¿Antes acaso todo era mejor que ahora? Porque admitámoslo, todo el mundo hemos estado en esa situación y todos hemos sentido ese sabor raro de recordar algo del pasado y pensar que ya nada de lo nuevo llega a ser del mismo nivel o de la misma intensidad. Vamos a hablar de la nostalgia, el cual es un sentimiento que te hace creer que la vida era 10-10 cuando tenías como 8 años, por ejemplo, pero cuando juegas con tus primos, cuando no había tareas o cuando el pan costaba menos o las sabritas o también estos juguetes que te aparecían en la tele y demás cosas. Pero aquí hay una pregunta importante en la cual por esto el tema para mí es interesante, que es que ¿de verdad antes era mejor o solo es que nosotros lo recordamos así? Porque créeme que sí, hay una diferencia entre eso. Y esa es la cuestión, que la mayoría de las veces no la vemos. Antes de iniciar en esto, vamos con un pequeño corte breve y regresamos. She's my baby, she belongs to me. But yesterday she walked home all alone. Everybody else looks at my baby, then they wanna know her name. But baby's feeling bad today. She said she's thinking, don't wait. And I'm crying, and my body's flying. But I remember you. She's my baby. Ain't that something? But I know she belongs to you. Yesterday was another day when I saw you, baby, walking home all alone. I'm feeling sorry. I called you, but I guess that I forgot your name. But baby's feeling bad today. She said she's thinking of going away. She's just like lightning. She goes right through you. Then you know you'll never be the same. Now everybody looks all around the corner just to see your baby walking home.
Muy bien, ya estamos de vuelta y a continuación hablaremos respecto al tema que habíamos comentado previamente, respecto a la nostalgia. ¿Pero qué es la nostalgia? ¿Es genuinamente solo un sentimiento o algo que decimos para centralizarnos en un tipo de emoción? Bueno, la verdad es que es una recompensa emocional, ya que sabías que cuando recuerdas un momento que te gustó, tu cerebro suelta dopamina, igual que cuando comes algo rico o algo que ves que te gusta mucho. Así es, literalmente recordar también puede ser adictivo. Pero aquí está el problema. La nostalgia no te pide responsabilidades, ni tampoco te exige un compromiso. No te pide que aprendas nada. La nostalgia es cómoda, calientita como una cobija mental. Y es por eso que muchos jóvenes, cuando, por ejemplo, la vida se pone pesada, pues prefieren regresarse mentalmente al pasado. Ah, cuando tenía 12 años y no debía esto. O cuando no tenían que romper con su pareja. O también cuando no había traiciones, problemas familiares, trabajos malos, expectativas bajas o ansiedad. La nostalgia es como ver tu vida en modo foto. Todo bonito, sin movimiento, pero la vida real es un video. Y un video con partes chuecas, ruidos feos o escenas borrosas. Pero entonces, ¿de verdad antes todo era mejor o nos estamos acordando mal? Aquí te va una noticia algo un poco realista, y es que muchas veces no extrañas el pasado, extrañas la versión editada que tu cerebro guardó. Nuestro cerebro no almacena recuerdos completos, guarda como highlights, como un TikTok de los mejores momentos, pero sin mostrar los feos. Por eso cuando dices antes era mejor, normalmente estás comprando lo mejor de antes contra lo peor del presente, y así obviamente siempre vas a perder. Un ejemplo rápido. Extraño cuando estaba en la secundaria y no tenía preocupaciones. Claro que las tenías, nomás que ahora son chiquitas comparadas con las de hoy. Por ejemplo, algún examen que reprobaste, algún reporte que te hicieron que mandaras con tus papás para que te firmaran, que te pelearas y tú fueras el que se quedó con la culpa y el castigo y no el otro. Y ojo, esto no es tu culpa. Es literal como está programado el cerebro humano para sobrevivir. Recordar lo bueno, suavizar lo malo. Si te interesa leer más sobre memoria selectiva, te recomiendo Psychology Today, The Selective Memory Effect. Pero entonces, ¿la nostalgia es como un mecanismo de evasión? Muchos jóvenes hoy evitan enfrentar los problemas, terminar relaciones, aceptar responsabilidades, asumir culpas o incluso admitir cuando ellos mismos se equivocaron. Y cuando no quieren enfrentar algo, ¿qué hacen? Se esconden en la nostalgia. ¿Por qué? Porque el pasado no te exige nada, como ya lo habíamos dicho, ni te juzga, ni te confronta, ni te rompe. Por eso, una persona que sabe que debería hablar con su ex o pedir perdón o aceptar que la regó, muchas veces prefiere decir, ay no, extraño cómo antes era mucho más sencillo todo esto. Suena romántico, pero es pura evasión. Y lo peor es que la nostalgia puede volverse como un cuarto sin salida. Te hace pensar que caminar hacia adelante solo te traerá más dolor, pero no es verdad. Lo que realmente trae dolor es no moverse, quedarse ahí, pensando, ¿para qué me voy si cada vez me alejo más de lo que me hacía feliz? Y es justamente eso lo que nos hace alejarnos aún más de la felicidad que todavía no conocemos. Sin embargo, hay algo aquí interesante que debemos recalcar y es que la cultura está diseñada para que seas nostálgico. Algo que nadie te dice, la nostalgia vende. Así es. Es una economía también. Las compañías lo saben, las marcas lo saben, los influencers lo saben, los videojuegos, la música, las películas, todos lo saben. Es un gran mercado. ¿Por qué crees que regresan caricaturas, sagas, mods retro, remakes, ropa vintage? Porque nuestra generación está sobrecargada de ansiedad, incertidumbre, presión y demás cosas. Y las marcas saben que si te dan algo que te recuerda cuando eras más feliz, o sea, probablemente nuestra niñez o juventud, vas a caer. Y no está mal sentirlo. Lo mal es cuando la nostalgia nos controla y no nosotros a ella. Ahora, vamos a hablar del villano moderno, por así decirlo, que son las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, todos estos tienen un patrón. Te muestran tu pasado como si fuera perfecto. Por ejemplo, hace 3 años estabas aquí con tus amigos. O este era tu outfit en 2019. Mira a tu expareja. Memorias que quizás no deberías de ver, pero ahí están existiendo. Y tu cerebro dice, es cierto, yo ahí me veía mucho más feliz que ahora. Pero no, lo que pasa es que estás comparando tu vida.
con la del pasado. Lo que pasa es que estás comparando tu vida editada del pasado con tu vida sin editar del presente. Y eso es ser injusto con uno mismo. ¿Logras entender la diferencia? Seguramente ahora es mucho más sencillo entender por qué esto es tan común para nosotros y por qué nos podemos quedar encerrados en esto también. Ahora, si bien, dejando todo esto en claro, ¿cómo es que podemos dejar de idealizar el pasado? Aquí ya es la parte práctica. Y es que aceptar el pasado es aceptar que fue real, más sin embargo no perfecto. Tu cerebro edita las cosas sin que lo notes. Si vuelves a verlas completas, entenderías que todo no era realmente dorado, cosas que hasta incluso olvidaste, y que de ahora a saberlo, no lo harías igual. También dejar de comparar highlight reels con tu día a día. Lo que vemos en redes sociales no es nada más que una gran obra de teatro para cada usuario. Cada quien crea su obra, cada quien se pone como el personaje principal o el personaje que desea ser, con la ropa que desee, la música que desee, el ambiente que desee. Hoy en día es tan sencillo poder engañar a otros, y eso que no estamos hablando ni siquiera de la IA, sino pues las rutinas, estilos de vida y demás cosas que hace que nos comparemos involuntariamente. Y esto, por supuesto, es prejudicial, ya que más allá de alentarnos, nos hace atrasarnos. También el cuestionar, ¿extraño el pasado o extraño sentirme seguro? Porque créeme, hay una diferencia en esto, y muchas veces preferimos quedarnos en medio que elegir alguno que otro camino, y a final de cuentas esto solo nos termina dejando más y nos termina comiendo nuestro tiempo. También el rodearte de gente que vive en el presente, no de la que recuerdas del 2018. La vida es un constante cambio y esto no solo es en nuestro ámbito laboral, personal, sino también en el social, y esto quiere ver con nuestras amistades. Entiendo que hay amistades que duran muchos años, pero normalmente el mundo funciona así. Pasa cierto tiempo, tienes que cambiar, conoces otras personas, pasa cierto tiempo, tienes que cambiar, conoces otras personas y así sucesivamente. Claro que entre estas personas se quedan los que están con nosotros para toda la vida, y eso es genial. Pero no hay que olvidar que la vida es un constante cambio, y el hecho de no aceptar nuevas personas es también rechazarnos a nosotros mismos en nuevos círculos sociales que podrían incluso ayudarnos a estar mejor con nosotros mismos, pero que no descubriremos porque simplemente uno dice, no, ya descubrí los que tengo, me quiero quedar con los que tengo ya. También crear recuerdos nuevos. La nostalgia es fuerte porque tu presente está vacío. Llénalo entonces. Todo esto genuinamente es para que podamos entender ¿por qué es tan sencillo desalentarnos con nuestro día a día? Tal vez pensando esto no es lo que quiero hacer o algo por el estilo, pero es que realmente se debe a todos estos factores que nos targiversan nuestras ideas y nuestras anhelaciones para hacernos dudar y tener este pensamiento erróneo de que antes todo era mejor. La nostalgia no es mala, es un recordatorio de que fuiste feliz, de que tuviste momentos que te marcaron, pero no podemos vivir en un museo. No puedes seguir visitando tu pasado como si fuera tu único hogar. El pasado ya te dio todo lo que tenía para darte. Ahora te toca a ti construir algo nuevo. No eras más feliz antes. Simplemente eras más inocente, más despreocupado, más liviano. Pero hoy eres más fuerte, más consciente y, sobre todo, mucho más capaz que todas tus versiones pasadas. Y si trabajas en tu presente, créeme, un día te vas a sentir orgulloso del hoy que estás construyendo. Partiendo desde este punto, me gustaría enfatizar ahora en algo relacionado con la nostalgia, y es un hecho o incluso también miedo que muy pocas personas admiten en voz alta. Ese miedo silencioso, medio incómodo, de dejar de ser joven. Sí, lo sé, suena algo dramático, pero dime si no. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, extraño cuando tenía 16, ya estoy viejo, ya tengo 20, ustedes disfruten, están en la mejor edad, están en su mejor momento? Casi casi nos dicen, la vida se va a poner horrible cuando tengan mi edad, disfruten ahorita porque ya no volverán a ser felices, o sea, algo demasiado tergiversado y hasta incluso que llega a dar miedo, que incluso hasta con personas que no tienen ni siquiera todavía 30 años, pero que están cerca. Y no es solo nostalgia por los momentos, sino por la sensación de ser joven. A continuación vamos a desmontar este miedo, ya que ¿por qué existe o quién nos metió esto en la cabeza y por qué nos pesa más que a generaciones anteriores? Porque de hecho esto es una realidad. Empezando con el golpe mental de ya no soy tan joven,
Lo primero es que no estás loco si a los 19, 20 o 22 ya sientes que envejeces, que se te fue la vida, que no aprovechaste la máximo de tu juventud. No eres el único, créeme. Y esto tiene un nombre, se llama ansiedad por el envejecimiento. Y sí, también le pasa a la gente joven. Pero, ¿por qué? Bueno, porque vivimos en una era donde la juventud se vende como si fuera una marca de lujo. En redes, en series, películas, música, libros, revistas, sitios web, redes sociales, mucha infinidad de ejemplos. Todo gira alrededor de ser joven, de verse joven, actuar joven, como si la vida después de los 25 fuera una caída libre inevitablemente hacia algo no tan bueno. Y cómo nuestra generación creció viendo vidas perfectamente editadas, como ya lo habíamos hablado previamente en Instagram, TikTok, YouTube, redes sociales, haciendo que naturalmente, algo no naturalmente, el comparar nuestra realidad sin filtros con versiones hiperidealizadas de juventud eterna. Si les interesa leer más sobre esto, está la plataforma Very Well Mind, que lo puedes buscar en Google, que explica la age anxiety, la cual afecta incluso a adolescentes que creen que ya van tarde en la vida. A continuación, la pregunta es, ¿por qué nos duele dejar de ser jóvenes? Piensa en esto. Cuando éramos niños queríamos crecer, queríamos tener libertad, dinero, independencia, y ahora que la tenemos, resulta que no era tan cómodo. Ser adulto implica responsabilidad, decisiones y consecuencias, y eso, sinceramente, sí da miedo. Por eso muchas personas no extrañan su infancia o adolescencia por lo que vivieron, y creen que sí, sino que era una etapa donde todo era más flexible. Esa es la realidad. No había tantos errores graves, no había tantas presiones, no había facturas, ni compromisos, ni culpas tan profundas. Que ojo, realmente es que muchos en este país no tuvimos una infancia tan completa o económicamente estable, pero aún así siempre había esos momentos de cumpleaños, cuando ibas con tus primos a la tienda, cuando tu papá te llevaba de sorpresa un dulce, un juguete, tu mamá te hacía de comer el desayuno favorito. Todo esto es a lo que me refiero también. Extrañamos la tranquilidad, la flexibilidad, no la edad. Así que ahora, haciendo un pie en algo un poco más social, es ¿por qué tanta gente intenta verse tan joven a cualquier costo? Desde pintarse el cabello, filtros exagerados, tratamientos, rutinas de skincare imposible todos los días. ¿Por qué tanto desespero y ansiedad por convertirte en algo que ya no eres? Porque hoy más que nunca, la juventud es una moneda social. Te abre puertas, te hace visible, te hace destacar. Lo viejo, en cambio, se percibe como lo que ya pasó, lo que está de salida, ese fósil. Pero esto no es natural, es cultural. En Japón o Grecia o en varios países de Europa, la vejez se asocia con experiencia y respeto. En cambio, en Occidente, especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos, la edad se asocia con pérdida, no con crecimiento. Y eso lo absorbemos sin siquiera darnos cuenta también. En el libro The Beauty Myth de Naomi Wolf, habla de cómo la industria vende la juventud como si fuera vital para valer algo. Pero nuestro enemigo en común, justo ahora, de hecho, para nosotros los jóvenes y también para hasta incluso los adultos o quien sea que pueda tener un celular o un dispositivo electrónico y crearse una cuenta, son las redes sociales, ya que las redes sociales hacen que olvidemos que la vida real no tiene filtros ni algoritmos. Allá afuera hay personas reales, con edades reales, opiniones, diferencias y demás. Pero en Instagram o TikTok, la gente se puede quitar 5 años con un solo filtro. Puedes ver a alguien de 28 aparentar 20 o a alguien de 20 aparentar 16. ¿Y qué pasa? Que tu cerebro compara tu cara real con esa versión editada de otras personas y te empiezas a sentir viejo, cuando realmente es que no lo eres. La psicóloga Sherry Turkle lo llama la identidad performativa. Eres quien pareces ser en la pantalla, no quien realmente eres. Ahora, tocando un tema un poco más profundo, mucha gente sufre cuando deja atrás su versión adolescente o joven, no por la edad, sino porque esa etapa representa algo que emocionalmente ya no tienen y que no podrán volver a obtener definitivamente. Puede ser seguridad, puede ser sentir que tenían tiempo infinito, puede ser sentir que eran atractivos, que eran deseados o buscados, puede ser simplemente el hecho de sentirse parte de algo. Cada etapa que dejamos atrás implica una mini pérdida. Y el ser humano no es muy bueno aceptando las pérdidas. Pero envejecer no es perder, es transformarse.
Y en lo personal, sinceramente creo mucho en un dicho que me digo a mí mismo cuando me preguntan, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? Sinceramente, yo siempre respondo desde el momento en que lo entendí, que el sentido de la vida es aprender a dejar ir, aprender a soltar, porque esto no es algo que logres en un mes, es algo que te lleva años por entender, experiencias, pérdidas. Aprender a soltar, aprender a dejar ir, es algo que se construye con nosotros mismos, con nuestras decisiones, nuestras equivocaciones. Y a final de cuentas es eso mismo lo que nos ayuda a poder alcanzar una versión de nosotros que tal vez ni siquiera imaginábamos. Ser joven está chido, nadie te lo va a negar, pero crecer también trae cosas que antes no podías tener. Y esto es algo que se nos olvida simplemente por estar enfocados en lo que no tenemos y queremos. Por ejemplo, entiendes mejor lo que quieres, y eso es cierto. ¿Recuerdas cuando antes eras bastante indeciso hasta incluso para elegir unas sabritas y ahora en adelante, desde antes que entras a la tienda, probablemente ya sabes qué es lo que quieres y no pierdes tiempo viendo otras opciones? También el tener más control sobre tu vida. Cuando tenemos un examen, generalmente sabemos ahora qué tenemos que hacer, cómo vamos a estudiar, qué método nos funciona y demás. Antes o le pedíamos ayuda a nuestros papás o sí lo hacíamos nosotros mismos, pero siempre pensando, ya quiero terminar para irme a jugar, ya quiero terminar porque me aburre. Y hoy en día es de como, no estoy pensando en terminar, estoy pensando en entender el tema que tengo que estudiar. También saber poner límites, y esto se abarca en muchas cosas, tanto en relaciones, tanto en trabajo, tanto en relaciones personales, hasta con nosotros mismos. Por ejemplo, las personas que hacen dietas, las personas que intentan dejar un vicio, las personas que no saben qué aceptan y qué no en una relación, y esto no importa si es de amistad, de noviazgo, familiar. Antes simplemente nos dejábamos fluir, a ver qué pasaba y reaccionábamos en el momento, pero hoy, siendo ya más conscientes, eso es totalmente diferente. Incluso también el saber quién eres y quién no, ya que esto es otro punto importante, porque de pequeños nos gusta experimentar, descubrirnos, aún no estamos seguros de que lo que nos gusta generalmente es por eso o por otra razón que tal vez ni siquiera teníamos en cuenta. Pero una vez que nosotros crecemos y nos forjamos y vemos qué es lo que nos gusta, es cuando también encontramos a nuestro tipo de personas como amigos o ambientes laborales o hasta incluso en nuestro ambiente para vivir y sobre todo para saber qué es lo que quiero yo, no las otras personas. También incluso dejar de aguantar tonterías, ya que de pequeño era lo mejor del mundo hacer reír al salón, en clases, y ser chistoso y demás, pero hoy en día simplemente da pena, por no decir vergüenza, cuando un alumno en el salón de clases lleno de otros pero con la misma edad, se la pasa con bromas y chistes y anécdotas, no poniendo atención. Es frustrante, es cansado y de nuevo, es vergonzoso ver a alguien así. También el hecho de tener perspectiva, ya que si bien antes pensábamos, quiero esto, pero no teníamos las perspectivas que ahora hoy tenemos, como podría ser la economía, podría ser la política, podría ser el estilo social, entre otras cosas, dependiendo a lo que nos estemos refiriendo. Y también algo conectado con el punto saber quiénes somos y quién no, el desarrollar autenticidad, porque esto es lo más vital de nosotros, que se ve hasta incluso en nuestro trabajo, en nuestras obras de arte o pasatiempos, en nuestro estilo, nuestra manera de cocinar, de vestir, de limpiar, de organizarnos, de dormir, en todo. Hay cosas increíbles de la juventud, pero también hay cosas increíbles en madurar, y ninguna cancela la otra. Así que la próxima vez que te escuches diciendo, ya no soy joven, piensa en esto, no estás perdiendo nada, estás avanzando. Y avanzar, aunque a veces de miedo, también es un privilegio. No compitas con tu yo del pasado, no compitas con versiones filtradas de otros, no te compares con otros, compite con la persona que quieres ser mañana realmente. Si este tema te llamó la atención, te dejo algunas páginas que puedes usar para informarte mucho más, las cuales son Very Well Mind, Ansiedad por Envejecer, American Psychology Association y el libro de The Beauty Mind de Naomi Wolf. Antes de continuar, vamos con un breve corte, ahorita regresamos. You tried so hard to be someone that you forgot who you are. You tried
to fill some emptiness till all you had spilled over. Now everything's so far away that you don't know where you are. You are all that you wanted, and all that you have don't seem so much for you to hold on to. For you to hold on to. For you to belong to. When it's hard to be yourself, it's not to be someone else. Still everything's so far away that you forget where you are. You are all that you wanted, and all that you have don't seem so much for you to hold on to. For you to hold on to. Hold down, hold down, hold down, hold down, hold down, but all that you wanted, and all that you have don't seem so much for you to hold on to. For you to hold on to. For you to hold on to. For you to belong to. Y bien, ya estamos casi hasta el final del programa. Pero para terminar con esto, me gustaría poder compartirles algunas recomendaciones de películas y libros que tocan estas ideas de una manera profunda, creativa o emocional, para los que quisieran clavarse más en este tema. Varias de estas películas probablemente ya las vieron o han escuchado al respecto de ellas. Por ejemplo, El curioso caso de Benjamin Button, la típica película que parece romántica, pero en realidad es un ensayo sobre el tiempo. Es la historia de un hombre que nace viejo y se vuelve joven. Suena bonito, pero en realidad es que duele. Y te enseña que ninguna dirección del tiempo te salva de perder las cosas. También está la película Boyhood, la cual es una película de viaje, literal, filmada durante 12 años con los mismos actores. Aquí ves crecer un niño en tiempo real, y eso pega durísimo, porque te das cuenta de que la vida avanza sin avanzar, y que cada etapa tiene algo único, pero también irrepetible. Las ventajas de ser invisible, que en lo personal es una de mis favoritas, que aunque sea más coming of age, también toca esa sensación de que la adolescencia se va rápido y no vuelve. Y como eso genera miedo, ansiedad y nostalgia. Perfecta si quieres una historia emocional que te haga reflexionar sobre quién eras y quién eres ahora. Midnight in Paris. Esta sí directamente es sobre nostalgia. Es de gente atrapada en la idea de que antes todo era mejor, pero la película te muestra que idealizar el pasado es una trampa tan fuerte como temerle al futuro. All About Eva.
Un clásico que habla de miedo a dejar de ser joven y ser reemplazado. Aunque es de los años 50, el tema es tan actual como TikTok, la competencia con generaciones nuevas, la presión estética y el terror de ya no ser suficiente. En el caso de lecturas, y es más de libros, The Beauty of Might de Naomi Wolf, el cual ya lo mencioné antes, pero lo vuelvo a recomendar porque es perfecto para este tema, ya que habla de cómo la sociedad nos vendió la idea de que la juventud es un requisito para valer, y cómo eso afecta especialmente a mujeres jóvenes. The Daniel of Death de Ernest Becker. Este sí es profundo, pero si te gustan los temas filosóficos es oro puro. Becker explica que muchos miedos, incluido el miedo a envejecer, nacen del miedo a nuestra propia finitud. Es intenso, pero te cambia la forma de ver la vida. The Deafening Decade de Meg Jay. Este libro está dirigido justo a la gente de 20 a 30. No solo habla del paso del tiempo, sino del miedo a perder la juventud o a no lograr lo suficiente antes de los 30. Es como una guía emocional para no asustarte con el tiempo. Norway Good de Haruki Murakami. Explora la nostalgia y la pérdida a un nivel humano. No es sobre arrugas o edad, sino sobre cómo el tiempo cambia nuestras relaciones, emociones y certezas, ideal para quienes sienten que crecieron demasiado rápido. Y por último, de nuevo, una de mis favoritas, The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Literalmente trata sobre alguien que quiere ser joven para siempre, y la destrucción que eso le trae. Además es un clásico súper fácil de leer y perfecto para reflexionar sobre lo que el tiempo nos da y lo que el tiempo se lleva. Así que aquí lo tienen, historias que nos recuerdan que el tiempo no es enemigo, es simplemente parte del viaje, y que obsesionarnos con mantenernos jóvenes nos hace olvidar algo importante. Lo más bonito de crecer es que aprendes quién eres y dejas de ser la versión de lo que otros esperan. Espero que les haya gustado esta lista, y si ven alguna de estas películas o leen alguno de estos libros, cuéntenme qué les pareció para el siguiente programa. Mi nombre es Ángel y gracias por quedarte conmigo en otro episodio de Cauterizando el Sonido. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Comunicación Radio Watts en Facebook y en Instagram, Radio Watts Oficial. Sin más que agregar, los vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Is there no way down from this peak to solid ground?